Les hago este video para comentarles si vale la pena o no contratar HBO Max, que acaba de llegar a México en el momento que yo estoy grabando este video. Y pues para ver si vale la pena, porque ya tenemos muchos servicios de competencia cuál contratar, que Netflix, HBO Prime, Disney, está el de Universal Pictures también de Stream Plus, Blim, Claro Video y otros mugreros, ¿no? Así que vale la pena pagar por HBO Max. Pues aquí descúbrelo en este video. Lo primero es de que el precio, obviamente el precio es muy subjetivo porque, por ejemplo, yo que lo contraté el mes que estrenó, el primer mes tenían la promoción de pagar la mitad y si no te desuscribes nunca sigues pagando la mitad eternamente según decía en la promoción. Pero cuando estén viendo esto probablemente esa promoción ya no está, pero hay muchas promociones. Hay promociones con Mercado Libre, si tienes buena reputación, ahí te lo dan más barato. Con Xbox creo que también. Telmex también te ofrece una promoción de que viene incluido HBO Max. Así que antes de pagar el precio completo, búsquenle. De seguro hay una alternativa para que lo encuentren más barato, ¿eh? Lo que sí es de que otra forma tranza de que salga más barato es de que compartan la cuenta. Te deja hacer, como pueden ver, 5 perfiles y no más. Si no salió una opción de crear perfiles para que tengan un historial de que están viendo y pues como las demás plataformas. Pero nada más te deja 3 dispositivos al mismo tiempo. Así que lo más recomendable es que si van a pagar entre varios, pues que sean 3 y que obviamente no estén con más de un dispositivo a la vez cada una de esas personas, porque si no va a empezar a salir el anuncio de que oye, ya están los 3, ya no puede un cuarto. Pero para que estén enterados de que solamente se pueden 3 dispositivos reproduciendo al mismo tiempo y máximo 5 perfiles. Que el perfil es lo de menos, podrán compartirlo y lo único que se estropea es de que pues lo que se quedaron a medias y demás salga ahí listado. Ahora, en cuanto al catálogo, obviamente es muy subjetivo, ¿no? Por más que les diga que esté bueno o malo, pues es lo que a uno le llame la atención, lo que uno le quiera ver. Por más que este catálogo se podría decir que está mucho mejor calificado en las páginas que califican pues series y películas en cuanto a la calidad. O sea, sí tiene muchísima calidad HBO en todo lo que hace, ¿no? Son creadores de series carísimas que tienen un presupuesto de película tipo Game of Thrones. Pero obviamente si hay poco contenido que te llame la atención, por más calidad que tenga, pues no lo vas a contratar. Así que independientemente del contenido, les voy a decir qué tal funciona la plataforma. En cuanto a HBO Max, funciona muy bien porque para los que tuvieron HBO Go antes, o sea, HBO ya tenía un servicio de streaming en México antes, se llamaba HBO Go, que estaba bien feo. Para los que lo probaron, vieron que se tardaba en cargar, que aunque tuvieras muy buen internet no funcionaba, todo un montón de problemas. Este sí funciona bien, les aseguro que aunque tengan solo 10 megas de internet no van a tener problema. Lo que sí es que no es el mejor en cuanto a calidad se refiere comparado con las otras plataformas. Por ejemplo, algo que me gusta mucho de Disney Plus es de que casi todo lo nuevo al menos está en HDR, Dolby Vision y en 4K, como la serie de WandaVision, El Mandaloriano, etcétera. Todo está con una calidad impecable. Incluso las películas de Star Wars, pues no sé si les metieron otro retoque o qué, pero todos están en Dolby Vision. Aquí, aunque me puse a reproducir contenido original de HBO que acaba de salir, muchas cosas no están en Dolby Vision, ni siquiera están en HDR. Tienen muy buena calidad de todo 4K, pero me sorprendió que pues, no estén en HDR. Si es que tu televisor cuenta con eso, pues no tiene eso. Pero curiosamente sí lo soporta la app, porque me metí incluso a películas viejas como Matrix 2 y ahí sí me salió que estaba en HDR. Pero esta de estreno de HBO creo que no lo tiene. No, esta no está en HDR y eso que es contenido original de HBO, nuevo, y pues no está hecho en HDR. Y curiosamente películas viejas de la Warner como Matrix sí. Así que si se preguntan si la plataforma soporta ese tipo de tecnología, HDR, Dolby Vision, sí, pero no todo el contenido está así. En cuanto a Netflix y Disney Plus, eso sí, todo lo que está de Netflix original, por lo menos de unos años para acá, todo está en HDR Dolby Vision y en Disney también. Y aquí se están quedando cortos en cuanto a calidad de ese estilo. Obviamente si tu tele no soporta eso, pues no es algo que te importe, ¿no? Pero si eres alguien muy quisquilloso como yo, que te importa la mayor calidad posible, que ya realmente quieres que el streaming se vea equiparable a como se vería un Blu-ray original o un Blu-ray 4K original, a esta tal le falta. Pero cuando llegué a ver en Disney cosas nuevas con HDR y Dolby Vision, eso sí ya se ve muy bien. O sea, en cuanto a calidad, yo diría que este está en tercer lugar. Le ganan Netflix y Disney Plus. Y este sería como que el tercer lugar en cuanto a calidad de cómo se ve la imagen. Pero aún así es muy poca la diferencia. Sí se ve muy bien, carga rápido. En cuanto a eso no van a tener problemas. Ahora, cuando recién estrenó esto, que es cuando estoy grabando, hay un problema con los subtítulos, no importa dónde lo vean. Porque yo lo he probado en teles LG como esta, que tiene el sistema operativo huevos, y salen súper pequeños los subtítulos y ese es el tamaño grande. Probablemente cuando estén viendo esto ya se arregló.
pero fue un problema de lanzamiento. También lo probé en Xbox y en Xbox pude quedar un poco mejor, pero están chuecos. Lo probé en Roku, también salen chuecos. Así que es algo que tienen que arreglar. A diferencia de Disney, no está todo doblado. Sí se van a topar una que otra cosa que nada más está en inglés. Por ejemplo, la nueva serie de Harley Quinn, a pesar de que es una caricatura, aunque un poco para grandes porque tiene sangre y demás, no está en español, nada más está en inglés. Y cosas clásicas, a veces me topé que no están subtituladas. Estaba viendo ahorita la del último Boy Scout, una película de Bruce Willis vieja que me gusta mucho y nada más está en inglés o en español. No está subtitulada. Así que no es un hecho que vaya a estar todo doblado o que vaya a estar todo subtitulado. Es de estar viendo cosa por cosa. Obviamente, digamos que el 80% de las cosas o más tiene ambas opciones, subtítulos y doblaje, pero puede ser que te topes con algo que no está como tú lo quieres ver. Ahora, la interfaz de la aplicación no es 100% igual en todos los sistemas donde la estén usando. Esta es la de la tele LG del sistema huevos. Y pueden ver aquí un apartado de subtítulos. Ese apartado, por ejemplo, esto es lo extra grande. O sea, sí se lee, pero más bien para mí sería el extra grande como que el normal. O el normal el pequeño. Y no les ponen un relieve negro. Sí, es un problema los subtítulos. No está ninguno chido por más que le estuve moviendo. Y esta opción de subtítulos para colmo no sale en todas las aplicaciones. Aquí en el G sí sale, pero en la de Roku, esta sección no sale y tienes que mover los subtítulos, el closed caption, en las opciones globales del Roku y de ahí te los agarra como tú les pongas el estilo. En el Xbox es igual, te tienes que ir a Xbox, a las opciones de accesibilidad y ahí en las opciones de accesibilidad mover cómo quieres los subtítulos y la aplicación de Roku te los toma. Van a batallar un poco si no son de estarle moviendo las opciones como yo para que les ponga los subtítulos a su gusto, porque pues normalmente el default es un cuadrote negro con subtítulos blancos y de tamaño muy pequeño. Si los quieren como yo un poco más grandes, sin el cuadro y que sean amarillos, pues van a estar batallando un poco de dónde encontrar que se muevan las opciones dependiendo de qué sistema tengan. Y para cuando estoy grabando esto, nada más lo probé en la tele LG, en una tele Samsung, en un Roku y en el Xbox Series X, que es lo mismo que un Xbox One la aplicación. Pero no está en PlayStation, ¿eh? Si tienen PlayStation 4 o 5 y lo pensaban ver ahí porque su tele no tiene la aplicación, pues al momento de grabar este video no está. Pero como está en Xbox, no dudo que próximamente llegue, así que ahí denle una revisada. Otra cosa que tenga en la plataforma, por si se lo están preguntando, porque HBO es muy famoso por tener contenido bueno para adultos, es si puedes restringir eso. Y sí, igual que otras aplicaciones, tiene su control parental. Cuando estás creando uno de los 5 perfiles, te dice si va a ser para niño. Y no es como otras que solo te pone cosas para niños, sino que te pregunta exactamente de qué edad para abajo es lo que quieres que vea. Normalmente con que espalomé la última es más que suficiente para que no vean cosas demasiado extremas, pero si ya es un niño muy pequeño, pues ya ponen ustedes si quieren menos edad, de que máximo 10 años, pues van a salir puras caricaturas, ¿no? Y si quieren que te pide un PIN, o sea, un código de 4 dígitos para cambiar a otro perfil, pues para que el morrillo rata no quiera andar cambiando de perfil a otro que sí le permita ver cosas de adultos, ¿no? Pero obviamente esta no es una plataforma que te recomendaría si la mayoría que lo va a ver, si la mayoría de los usuarios que lo van a ver o el que más tiempo lo va a ver es un niño. Pues no, porque los contenidos que más presume HBO, los de más calidad, los que les echa más dinero, pues no son para niños. Aunque a pesar de que tiene Warner y tiene cosas nuevas de los Looney Tunes, tiene la caricatura nueva de los Thundercats, tiene muchas cosillas que sí son para niños y se extrañan. Por ejemplo, vienen todos los Picapiedra. La serie original de los Picapiedra viene tanto en inglés con las risas de fondo como debió ser siempre, o con el doblaje en español que todos conocemos. Así que también tiene cosas muy buenas para niños y es una buena razón, pero obviamente hay mejores plataformas como Disney Plus. En cuanto a funcionalidad, también hay algunos detalles, no nada más en los subtítulos. Por ejemplo, en esta aplicación de la tele, regresar y adelantar nada más te regresa 1 minuto. O sea, si te quieres ir para atrás de que se te pasó algo, te regresa 1 minuto. Son intervalos de 1 minuto y es muy molesto, pero por lo menos varía de plataforma a plataforma, de pantalla a pantalla, porque nada me pasa con la LG. Cuando lo corro en el Xbox, eso de regresar en el tiempo sí me da chance de que se regrese de 15 segundos en 15 segundos, que es algo más útil, ¿no? Así que en cuanto a calidad de reproducción, en cuanto a calidad de qué tan fácil es usar la plataforma, también la pongo en tercer lugar. O sea, sí está muy bien y todo, pero siento que es más intuitivo Netflix, es más intuitivo Disney Plus. No tiene alguna característica que resalte o así como que novedosa. Ya ven que en Disney Plus, por ejemplo, podías que con esta cuarentena ver cosas al mismo tiempo con tus amigos, que te la streamé al mismo tiempo a todos. No es algo que haya usado realmente, no se me hizo tan bueno, pero por lo menos era algo innovador. Aquí en HBO, pues sinceramente no van a encontrar alguna característica como que novedosa, nada muy fuera de lo común, pero funciona bien, el contenido es de alta calidad, el precio es más barato que Netflix, más barato que Disney, que Amazon no tanto,
porque pues Amazon yo sinceramente lo pago más por los envíos gratis que por el sistema de TV, así que el más barato de todos, si ustedes compran mucho en Amazon, sería Amazon. Si lo que les interesa solamente es ver contenido de buena calidad, este sería el más barato y bueno que hay, porque el Netflix, como es el más popular, es el más caro. Aquí solamente son 150 y eso si no lo agarras en promoción. En Netflix en calidad alta creo que ya anda como en 240, así que si te importa la calidad, esta sí es una buena opción a un precio bajo. Otra ventaja que tiene Netflix es de que esta, como es una plataforma nueva, obviamente tienes que pagar con tarjeta de crédito o débito. No hay como que tarjetas prepagadas ahorita en el Oxxo o en 7-Eleven como en Netflix. Ya mucha gente, aunque no tenga tarjeta, simplemente se compra tarjetas prepagadas y pone 3 meses algún código. Supongo que va a haber en algún momento para HBO Max, pero pues obviamente no hay todavía. Otra cosa, pero sinceramente le pasa a todas las plataformas, de que el contenido que está aquí no es el mismo del que está en HBO Max gringo. Así que no se van a llevar una decepción de que si querían ver algo en particular y aquí no está, pues porque no es exactamente el mismo contenido. De hecho, creo que aquí no está todavía al momento de grabar este video Godzilla contra King Kong y ya está en el HBO Max desde hace tiempo. Primero chequen bien que si esté el contenido que ustedes están buscando. Lo que sí me llama la atención es que creo que HBO Max sí deja ver ciertos episodios gratuitos, el primer episodio de las series, para que te enganches y luego ya decidas si pagar o no, cosa que las otras plataformas pues lo tienen cerrado totalmente hasta que no pagues. Pero creo que no le vi una opción de un mes gratis, así que realmente si quieres usarlo vas a tener que pagar aunque sea un mes. Cantidad de contenido sí es mucho menor, se ve de manera muy obvia cuando estás en la categoría de ver los actores y que escoges un actor que te guste y nada más van a salir pocas cosas de él. Viene obviamente su sección de series destacadas, tienen Ricky Morty, tienen todo Friends, cosa que tenía Netflix y ya se vino para acá. Obviamente, independientemente de qué plataforma esté mejor, sinceramente uno se va por la que tiene las cosas que a uno le interesa ver. Pues en cuanto a mi reseña de que la calidad de la aplicación esté buena, sí está buena, porque el HBO Go que había antes era un mugrero. Sí está bien, los subtítulos siguen siendo un desastre al momento de grabar este video, pero no dudo que lo corrijan. Así que chequen primero que tengan la aplicación en sus dispositivos, porque, por ejemplo, un amigo que solamente tiene PlayStation 4 para ver sus aplicaciones de stream, porque su tele no es smart todavía, pues entonces ahí sí tienen que checar bien, porque el PlayStation 4 al momento de grabar este video todavía no está, en algunos televisores no está. Así que antes de andar pagando, pues hay que ver dónde lo van a ver, ¿verdad? Pero como cualquier servicio de streaming, yo que recomiendo es de que paguen un mes. O sea, pongan su tarjeta, pruébenlo ustedes, nada más paguen los 75 o 150 pesos que cuesta, depende cómo lo agarren. Lo pueden cancelar en cualquier momento. Se meten en la página, en sus ajustes, ahí quitan su tarjeta, cancelar y listo. Y si les llama la atención solamente pocas cosas, que el especial de Friends, el Príncipe del Rap, cierta película, ver Game of Thrones, pues pueden pagar un mes, ven todo lo que les llama la atención y ya, dejan de pagarlo. Pruébenlo ustedes mismos, les va a gustar, métanse a la página, de lo cual sí les deja ver todo el catálogo, lo que hay. O sea, obviamente no ver el contenido, pero me refiero a ver el catálogo. Ustedes mismos pueden checar el catálogo aunque no tengan suscripción y así deciden si contratarlo o no. Que por cierto, para PC, si quieren verlo, tienen que usar un navegador, ya sea Chrome o Edge, porque por desgracia no hay aplicación para Windows. Y verlo en el navegador, ya sea pues el que usen, es solamente verlo en estéreo, sonido estéreo, o escucharlo en estéreo. No van a tener 5.1 si lo ven desde un navegador. Espero que Windows saque una aplicación pronto, o si no, que no les importa a ustedes más que oírlo en estéreo, pues entonces así está bien, verlos directo en el Chrome. Que obviamente tiene otras desventajas verlo directo en un navegador, no tiene pues que HDR, Dolby Vision y demás. Pues bueno, esa fue mi reseña del HBO Max. Ya ustedes sabrán si contratarlo o no. Si este video les fue útil para decidir, o si alguna duda que tengan, déjenlo en los comentarios. Adiós.